No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar. Mi nombre es Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la magia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ella. Las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. Pero en México hay paz y todo lo que tiene que ver con la inseguridad y la violencia lo estamos atendiendo. Eso se tiene que atender como lo venimos atendiendo. Bueno, por eso les digo, una realidad es la de las redes. Si uno está todo el día metido en las redes, híjole, puede trastornarse uno. Entonces hay que salir a la calle, hablar con la gente, platicar, escuchar, porque es otra realidad. Somos hundidos por quienes nos deberían de defender. Callaron la voz de Carlos Manzo, quien debería de haber sido nuestro Bukele. No se vale. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres. Le diría a líderes políticos como por ejemplo Bukele, que es el abanderado de la mano dura sobre este tipo de enfoque. Él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Y yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Señoras y señores, estas palabras que ha dedicado el presidente Nayib Bukele hoy están más vigentes que nunca, y cualquiera podría decir que todo esto fue dirigido a lo que está ocurriendo hoy en México, como el gobierno está completamente negado a aceptar la realidad que están sometiendo al pueblo, de que sus políticas no están funcionando, de que a pesar de que los ciudadanos se están manifestando para que se haga algo en contra de los criminales, de los narcos, ellos curiosamente no quieren hacer nada. Ellos curiosamente lo único que manifiestan es que no los enfrentarán. Una política que solo beneficia a los criminales. Y también hay que decir que es curioso que cuando el presidente salvadoreño se estaba refiriendo a la hipocresía de organismos internacionales, de estas ONGs, que lo cuestionaban constantemente y le decían que era un violador de derechos humanos, algo que también piensa la presidenta CONADE INECTA. En esta ocasión se estaba refiriendo a lo que está ocurriendo en Venezuela, en cómo el gobierno represor atentaba en contra de los ciudadanos venezolanos que estaban manifestándose por la corrupción, por la dictadura, por la opresión del régimen venezolano. Y es bastante curioso que estas mismas palabras se las podamos dedicar a lo que está ocurriendo en México. Gobierno que parece estar siguiendo al pie de la letra el guión del régimen venezolano, siguiendo los pasos de la dictadura de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez. Y además hay que resaltar la hipocresía justamente de estos organismos internacionales, de estas ONGs, que los hemos visto constantemente señalando al presidente salvadoreño, diciéndole que en su país hay violación de derechos humanos por encarcelar a los criminales, por encarcelar a los pandilleros que sometían a los ciudadanos de El Salvador. Lo saben ustedes, no hemos visto ningún alboroto por lo que ha ocurrido en México, por la represión, cómo se utilizaron las fuerzas del Estado no para combatir a los narcos
Era lo que justamente estaba exigiendo el pueblo, y no para combatir a los ciudadanos que se están manifestando en contra de un gobierno incompetente. Lo que nos deja ver esta postura que siempre señalamos de estas ONGs, estas críticas que van dirigidas simplemente a los políticos que a ellos no les gusta, que están haciendo cosas que a ellos no les conviene. Algo que pasa también constantemente con el gobierno de Argentina, de Javier Milei, donde también estas ONGs han salido a cuestionar y a criticar constantemente este gobierno. Hoy simplemente nos preguntamos por qué esas mismas críticas no han sido dirigidas para la presidenta con A, para la represión que se ha aplicado en México en contra de los jóvenes que han salido a manifestarse y a pedir justicia, seguridad, incluso en algunas ocasiones que sigan los pasos de Nayib Bukele. Mientras tanto, el silencio de las ONG y organismos de derechos humanos ante las acusaciones de represión bajo el narcogobierno de Sheinbaum contrasta con sus críticas vocales hacia líderes de derecha como Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador. Estos organismos han condenado repetidamente las políticas de mano dura de Bukele contra pandillas y las reformas económicas de Milei, acusándolas de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, permanecen mudos frente a la violencia contra periodistas en México, al menos 8 asesinados durante el mandato de Sheinbaum y la represión al pueblo mexicano. Y es que justamente hemos visto recientemente cómo esta ONG Human Rights Watch ha sacado nuevamente este refrito que publican cada vez que no tienen algo que mostrar, hablando de las violaciones de derechos humanos en las cárceles de El Salvador. Pero si buscamos si recientemente han publicado algo de lo que ocurrió en México, no vemos nada. ¿Cuántas veces van a sacar la misma historia, alzando la voz por los criminales que están encerrados en la megacárcel de Cot? ¿Por qué no salir a manifestarse en pro de los derechos humanos de los ciudadanos? ¿Por qué no salir a alzar la voz por los jóvenes de bien, por los ciudadanos mexicanos que salieron a exigir justicia, seguridad, que se pare la violencia, que se haga algo en contra de los criminales? Esto nos deja ver precisamente que ellos tienen una postura en pro de defender a los criminales y no a la gente de bien. Qué raro que los políticos, organizaciones y activistas que siempre hablan de dictadura y represión en Argentina no están diciendo nada de lo que pasó en México, un país cuya mandataria defiende abiertamente a los narcos. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. La guerra contra el narco está fuera de la ley, es permiso para matar. Estas declaraciones nefastas las hizo en medio de la conmoción por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzó, a quien el Estado le dio la espalda mientras combatía solo contra el crimen organizado en su municipio. Quiero hacerle un llamado respetuoso a la delincuencia organizada que opera en nuestro municipio. No se metan con el pueblo, no compartimos sus negocios, su manera de vivir la vida, y si ustedes no se aplacan, aquí puede haber un levantamiento en armas. Con ya 10 alcaldes asesinados entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, junto a una jefe de Estado que declara abiertamente que regresar a la guerra con los narcos no es opción, el repudio de los mexicanos estalló el pasado 15 de noviembre. Sheinbaum ordenó levantar un muro en torno al Palacio Nacional en un intento de contener a la multitud harta de la negligencia estatal frente al avance de los narcos. Un evento que dejó imágenes brutales que ni la oposición ni organizaciones de derechos humanos están denunciando, como es el caso de Amnistía Internacional, que en lo que va del año lleva más de 20 denuncias públicas en X por supuesta brutalidad policial arbitraria en Argentina. Y esto lo hacen mientras callan selectivamente lo que está pasando en México, resguardando a Sheinbaum y al crimen organizado del rigor mediático, todos cómplices. Lo que sugiere un sesgo ideológico izquierdista que prioriza la narrativa política sobre la justicia imparcial. Esto es algo que hemos venido señalando constantemente, como estas ONGs, estos organismos internacionales sí están allí para atacar a gobernantes coherentes que están haciendo lo mejor para proteger a sus pueblos, pero cuando ocurre estos gobernantes con posturas de izquierda, estos gobernantes progresistas que apoyan las agendas, las mismas agendas de estas ONGs, salen a reprimir al pueblo, pero lo más descarado de todo esto que lo hacen para proteger a los narcos, a los criminales. Ahí todas estas ONGs callan, no dicen nada, pero sí están allí para atacar a Bukele. Están allí para atacar a Milei. Esta es la doble moral de estas ONGs, que como les digo, hay que tener claro que ellos tienen una postura, que son activistas, que están allí buscando beneficiar a aquellos que comulgan con su misma ideología y que defienden sus mismas banderas, sin importarle el bienestar real de la población, de los ciudadanos, de la gente de bien. Por eso es que los vemos constantemente, no defendiendo a los ciudadanos, sino defendiendo a criminales, porque así lo dicta su ideología, porque así lo dictan sus agendas. Señoras y señores, la pregunta es ustedes qué opinan de todo esto, qué opinan del descaro de la presidenta con A de inecta, qué opinan de todas estas palabras que el presidente Nayib Bukele anteriormente nos manifestaba, que hoy en día están completamente vigentes y pareciese que fueran dirigidas directamente para lo que está ocurriendo hoy en México. Señoras y señores, déjenme su opinión por allí en los comentarios.
No olvides dejar tu like, comparte este video para que más personas puedan verlo, y si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.